también en la provincia de San Juan. Está en el estudio, está con nosotros el doctor Marcelo Arancibia. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gastón, Federico, un placer estar con ustedes. ¿Cómo estás? Pues es que estamos hablando acá en el corte. Claro, las elecciones de Formosa son este domingo, el 25. Por lo cual, ¿por qué? Porque se está rumoreando por estas horas que mañana jueves podría conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia, o sea, referida a si es constitucional o no la Constitución de Formosa en torno a la reelección indefinida. Por lo cual podría ser ni más ni menos otro condimento al norte argentino que está en llamas. ¿O estoy mal en la apreciación? A ver, mañana es jueves, día de acuerdo de la Corte Suprema, el martes fue feriado. Yo creo que la Corte, si uno sigue los fallos del caso de San Juan, fundamentalmente el voto de Rosenkrantz, tendría que ser un fallo que, declare inconstitucional la aspiración de Gildo Infran a ir un octavo mandato consecutivo. Porque Rosenkrantz decía de que las elecciones son posibles, pero no en un número ilimitado. Y quedó pendiente establecer cuál es el número que se considera donde las elecciones comienzan a afectar sensiblemente el sistema republicano. Yo celebraría que mañana la Corte Suprema dicte una sentencia en similares términos que el caso de San Juan y diga Gildo Infran no puede ir por un octavo mandato. Aprovecho para... Y no debe incendiarse el país. No es que te quiera cortar, porque tiene que ver con lo mismo, pero me gustaría una apreciación desde la cuestión institucional, de preservar la cuestión institucional que tenés sobre lo ocurrido en Chaco, con un femicidio, terrible caso, donde se entremete la política, y lo ocurrido este fin de semana puntualmente en Jujuy. ¿Cómo estás viendo aquello que ocurre? Bueno, en ambos casos con mucha preocupación. Yo creo que Argentina tiene dos grandes problemas. Uno es el conurbano y el otro el interior del país. Tienen sus problemáticas muy particulares. En el caso del interior del país, la democracia republicana y representativa desde el 83 a la fecha no se ha asentado. ¿Por qué? Porque son provincias que viven de la renta de la nación. Es decir, son provincias que no tienen un aparato productivo, no tienen un sector privado potente, dinámico, no tienen una sociedad civil fuerte, que tenga una opinión pública por encima de la opinión oficial del gobierno. Entonces esa debilidad hace que los gobiernos tiendan a distribuir la renta de manera tal que no producen, pero la distribuyen y logran primero desarticular el sistema republicano y ahí rápidamente dominan el Estado. Y con el dominio del Estado se hacen del poder político a partir de sistemas electorales que vemos que son amañados. La ley de lema en San Juan, las colectoras en el norte, no hay división de poderes, no tenés un tribunal electoral o una justicia independiente, no hay órganos de control, los partidos políticos de la oposición generalmente están cooptados por el propio oficialismo, entonces vienen las elecciones, vienen los gobiernos de familia, las camarillas, y cuando querés acordar, nuestra democracia es de muy baja calidad e intensidad, y pasa lo que pasa en el Chaco, donde un delito que en una sociedad democrática sería una causa policial, no, es una causa política porque la familia que está involucrada en este asesinato, en este femicidio, es una persona o son un grupo de personas que han sido alimentados con recursos del Estado, quien ha privatizado la acción social en un grupo de piqueteros que le garantizan que el capitalismo, poder político, candidatos en la lista que se tuvieron que bajar. Claro, este hombre maneja una fortuna como hicieron a nivel nacional con Joclenden y Eve de Bonafini en Sueños Compartidos. Y así se puede ver en todo el interior del país que esta es la misma lógica. Entonces ocurre un caso como María Soledad Morales o esta chica Cecilia, con apellido muy complicado. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? La impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Y porque no funciona el sistema republicano. Y a Milagro Sala, el caso de ella, ¿lo ves parecido a la de hombre de Chaco? En estos casos fue muy claro el móvil y aparentemente quiénes son sus autores, pero San Juan ha tenido casos que han quedado irresueltos y siempre ha tocado la puerta de los gobiernos de turno. Me refiero a Ana María López, el caso del ingeniero Telechea, claro, y el caso de María Rosa Pacheco de Balmaceda. Sí.
Son casos que quedaron impunes y que, bueno, la justicia no ha dado una respuesta. En el caso de Telechea se está haciendo el juicio oral y público y puede hacer que algún día podamos saber el móvil de ese crimen. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en Chaco. En Jujuy, acá hay un conflicto muy abierto entre una democracia institucional y un grupo de fascinerosos que están mandados por el kirchnerismo, por el gobierno, que cree que tomando la calle y con la violencia pueden imponer su voluntad a una democracia que ha decidido hace 40 días votar una constituyente y ha dado un mandato para que se sancione una nueva constitución. De hecho, los dos bloques mayoritarios, radical y justicialista, ayer votaron la nueva constitución. Claro, aprobaron. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Apañar, alentar la violencia política en Jujuy. Y esto es grave, porque acá en San Juan ha ocurrido un hecho en estos días de campaña que es la simiente, es el huevo de la serpiente de la violencia. ¿Cuál? A nosotros, a Juntos, como a Cambia San Juan, no han destruido la cartelería y han hecho unos afiches falsos, truchos, diciendo que, bueno, Jujuy es el modelo de que nuestro... propone Reu, que propone vos. Claro. A ver, y lo hacen con la intención de confundir al electorado cuando, bueno, en realidad en Jujuy tenés un gobierno legítimo que está siendo sitiado a instancia del gobierno nacional y del Frente de Todos, o llamados Unidos por la Patria, quienes no toleran modelos políticos distintos al que ellos han diseñado, de partido único, sin división de poderes, etcétera. Bueno, por lo que vos estás diciendo, hay un responsable de esos carteles. Sí, por supuesto, y debiera, bueno, la justicia establecerlo, porque si esto lo dejamos pasar, bueno, no recuerdo yo en San Juan una campaña electoral donde se haya hecho una cosa así. Siempre han sido, por lo menos, medias civilizadas. Esto ha demostrado que hay una desesperación en parte del oficialismo de una derrota que consideramos que va a suceder. ¿Por eso crees que lo hace? Sí, yo creo Porque... que están muy asustados. Es más, el gobierno hace mucho tiempo, el oficialismo viene haciendo cosas que te dan la sensación de que ellos han roto una convivencia democrática, la están tensando tanto que lo que demuestran es que no quieren perder y no quieren entrar al poder. Esto explica por qué derogaron las PASO, por qué sancionaron la ley de lema, por qué el gobernador a todas costas quiso ser candidato y como la Corte lo bajó, hoy lo pone al hermano, que claramente la intencionalidad es, bueno, gobernar a través del hermano, en una fórmula que en la nación fracasó, Cristina al poder, Alberto a la presidencia. Entonces, bueno, todo esto que está ocurriendo en San Juan es preocupante. No somos ajenos a esa violencia política que el kirchnerismo está llevando a cabo en Jujuy. Y ese hecho hay que repudiarlo, hay que sostener la democracia, la institucionalidad. Ahí la reforma constitucional ha sido votada por el pueblo, mayoritariamente por el pueblo jujeño. Mirá si nosotros en el 2011, porque no nos gustó la enmienda constitucional y el respaldo popular que tuvo esa enmienda, hubiésemos salido como han hecho esta gente del kirchnerismo en Jujuy a quemar alto o quemar la legislatura. Entonces ellos no respetan las reglas de juego. Y esto es lo que se está debatiendo el 2 de julio. Ellos no quieren perder y bueno, comienzan a ocurrir estos hechos que bueno, hay que llamar a la sensatez y decirle al oficialismo, párense muchachos, porque estamos entrando en un escenario que no le conviene a la democracia de San Juan. Marcelo, ¿qué diferencia hay en la elección del 2 de julio con la que pasó el 14 de mayo? Bueno, yo creo que la elección del 14 de mayo se terminó municipalizando y terminaron ganando, compitiendo candidatos que hace mucho tiempo vienen instalándose y que hicieron una campaña muy visible y eso les favoreció. Creo que la del 2 de julio es una campaña distinta. Además, entre el 14 de mayo y el 2 de julio han pasado cosas. La nominación de Rubén Uñac como candidato a gobernador de la provincia creo que nos demuestra que la intencionalidad del actual gobernador es no irse del poder. Y eso creo que la sociedad sanjuanina debe tomar una decisión si nos vamos a convertir en una provincia de una familia o vamos a ser un sistema republicano. Y en segundo lugar, todas estas cosas que pasan en el país, todo lo que está pasando en la provincia de, bueno, una actitud de desaprensión de las cuestiones públicas para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Hoy hemos estado, por ejemplo, caminando en Santa Lucía. Y bueno, las críticas, por ejemplo, a la red Tulum es acá y es en todos los puntos de la provincia de San Juan. Ahora, el gobierno hace oído sordo a un reclamo concreto de la ciudadanía que hace uso del transporte público de pasajeros y que le ha arruinado la vida. Bueno, todas estas cosas se van sumando y creo que van determinando que la oposición va a ganar. Y insisto,
Y es muy importante que la sociedad, el electorado, que vaya a votar, o el que votó en blanco o anuló su voto, piense en ir a votar y vote positivo. Y vote a favor de un sector de la oposición, que somos nosotros juntos, que somos los que hace 20 años venimos denunciando esto y resistiendo esto. Porque si hemos llegado tan lejos... ¿Se autoperciben ustedes como víctimas? No, como más auténticos. Como resistentes. Sí, como sobrevivientes. Náufragos. Bueno, hemos estado en el llano todo el tiempo. Como coherentes, como que han hemos sostenido una oposición coherente. Un mensaje, estas cosas le hemos venido denunciando, le hemos ido planteando. Y bueno, ahora llega el momento de garantizarle a la sociedad una transformación y una alternancia ahora, que debemos darle con mucha pacificación. Te consulto, no sé si tiene que ver con la coherencia, quizás sí, quizás no te escuchó con anterioridad, pero también hay elecciones de Corte Nacional, senadores y diputados. ¿A vos te gustaría también, además de ser candidato a gobernador, ser candidato a diputado o a senador? ¿O vos te quedás en esta? Digo, estas de las famosas dobles candidaturas, que son legales, son permitidas, pero digo, por ahí se observan de reojo. ¿Vos qué opinión tenés? Bueno, primero nosotros estamos concentrados en las elecciones del 2 de julio. Queremos asegurar la alternancia en la provincia de San Juan. Como bien vos dices, las dobles candidaturas no son ilegales, son perfectamente legales. Yo lo que advierto es que el oficialismo está planteando este tema de una posible doble candidatura en la oposición interna y en la oposición externa, como que, es un pecado semejante al que ellos cometieron cuando Uñac intentó ser candidato por cuarta vez consecutiva a gobernador de la provincia de San Juan, o a vicegobernador. Me da esa sensación que tratan de emparejar hacia abajo, y ese me parece que es un error y una falacia, porque, a ver, estas elecciones nacionales son muy importantes para la Argentina. Veamos los dos modelos que están confrontando hoy por hoy, que auspicia la violencia política y el otro que se aferra a la institucionalidad y a la pacificación de los conflictos y la solución de los conflictos sociales. No me queda claro, ¿es algo a evaluar, a analizar, o vos tenés una decisión tomada al respecto de eso en lo personal? Yo creo que es una decisión que se tiene que tomar en base a cuestiones políticas de conveniencia de la oposición a los fines de garantizar que San Juan logre tener 2 senadores de la oposición, futuro oficialismo, y 2 diputados. Porque mirá, por primera vez desde el 83 a la fecha es muy probable que el justicialismo pierda la mayoría en el Senado de la Nación, hecho que ha impedido que muchas normas muy importantes que Argentina necesita para salir de esta locura de la inflación, del atraso y la pobreza o el aislamiento del mundo se puedan conseguir. Y en esto la oposición tiene que tomar conciencia, porque no tenemos muchos dirigentes instalados capaces que en un mes y medio poder competir y ganarle, a Sergio Uñac, que seguramente va a ser candidato a senador, y eventualmente puede haber una candidatura de parte de Gioja. ¿Vos te ofrecés como candidato? No, yo no me ofrezco, porque en eso en política nadie se ofrece. En política las cosas se dan en su momento oportuno. Yo sigo caminando a la provincia, llevando esta palabra, pidiendo a la gente que vaya a votar, que vote a la oposición, porque nos merecemos no caer en los errores que ha caído provincias como Chaco, La Rioja, etcétera. Marcelo, tengo la última. Concretamente, ¿hay un mandato, ya hay charlas a nivel nacional? Concretamente, es una elección nacional, teje y pesa la opinión de los frentes nacionales en cada uno de los distritos. ¿Han bajado línea de que tienen que presentar candidaturas ustedes acá? Bueno, yo lo que puedo decirte al respecto es que tanto la lista de Patricia Bullrich como la de Rodríguez Larreta van a presentarlas en todos los distritos, y que va a haber una competencia electoral sana en todas las provincias de San Juan y fundamentalmente también en la provincia de Buenos Aires, donde se eligen todos los cargos electivos. Y esto le va a hacer bien a Juntos por el Cambio, porque lo que le falta a la oposición es un nuevo liderazgo. Y las PASO va a legitimar ese liderazgo. ¿Será Patricia Bullrich, a quien nosotros apoyamos, o será Rodríguez Larreta? Y ahí se va a sellar este conflicto dentro de la oposición, y que ha generado, cierto distanciamiento de una determinado electorado de la Argentina. Pero una vez resuelto el tema del liderazgo, Juntos por el Cambio seguramente va a garantizar una victoria electoral. Por eso estamos en un momento crítico, tan crítico que hoy estamos pidiéndole por favor al Fondo Monetario, lo está haciendo Massa, que le tire unas monedas para no caer
en default y no tenés que devaluar, cosa que sería gravísimo de la manera desordenada que lo está haciendo el gobierno nacional. Marcelo, la última porque se nos acaba el tiempo. Concretamente, el domingo 2 de julio, los sanjuaninos, ¿por qué tienen que votarte? Nos tiene que votar porque San Juan tiene que volver a la senda de ser una democracia representativa y republicana, y que creo que entre los candidatos de la oposición, quien hemos demostrado mayor coraje, capacidad, porque tenemos un candidato a vicegobernador que es un especialista en materia de salud pública, porque en mi caso creo que en mi trayectoria garantizo recuperar el sistema republicano. Estamos en condiciones de gobernar la provincia de San Juan en un momento muy difícil para Argentina. Argentina tiene que salir de esta crisis y va a ser dolorosa. Y para poder salir de esta crisis dolorosa tenés que tener gente con sentido común. Y ese sentido común y el coraje solamente lo pueden aportar quienes en estos 20 años, desde el llano, hemos demostrado que estamos en condiciones de ser un modelo alternativo mejor al que la sociedad va a dejar atrás, que son estos 20 años de gobierno del Frente de Todos. Marcelo, Ana Silvia, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. 22 horas, 44 minutos. Última pausa, ya volvemos.